Alice Guy es la primera mujer en el mundo que rodó lo que se considera la primera película de la historia. Y es decir, no fue un hombre, sino una mujer la primera cineasta. Alice Guy nació en un suburbio de París en 1873. De niña vivió entre Suiza, Francia y Chile en ellos internados, quinta filla de un editor y dueño de una cadena de librerías. Su papá no la quiso demasiado, ya que probablemente fuera illesítima. Cuando mi papá murió, mi madre comenzó a trabajar y yo a estudiar mecanografía y taquigrafía. Gracias a ello, entré en 1894 na empresa Compteur General de la Photographie. El verano de aquel año, un de los directivos de la compañía, Léon Gaumont, creó el su propio negocio fotográfico y llevóme como secretaria. Tenía 23 años. Los Lumière convidaron en marzo de 1895 a Gaumont y a Guy a ver una demostración del so cinematógrafo. Así que estaba entusiasmado cuando el 28 de aviento de 1895 realizaron la su primer proyección con público en el Salón Indio del Gran Café, 10 películas por un franco, lo que se considera oficialmente la nacencia del cine. Yo fixe teatro de ficción y sabía cómo podía contar historias que emocionaran al público. También sabía que el cine podía ser un negocio per bono. Abúltame que me obsesioné col tema. Si casi, Gaumont nada más apostaba pol futuro del aparato, non de les películas. Y é que ese home, a pesar de lograr los derechos y a mellorar más tarde la cámara de 60 milímetros de los Lumière, non tenía la menor idea de cómo sacar partido a lo que consideraba un xuguete pa neños. En abril de 1896, Guy dirigió La Fada de los Repollos. Foi la primer película que duró más de un minuto y la pionera también en contar más historia, el cuento francés que asegura que los neños nacen en repollos y les neñes en roses. Además, con La Fada de los Repollos, inauguré el uso de los trucos visuales, imágenes en movimiento y el montaje. Hasta 1897, Gaumont no creó una división de producción cinematográfica en su empresa, dándole la su dirección a Guy. Púnxome una condición. Siempre es que la xera, non te torgues seguir realizando les tos funciones como secretaria. Así na lo fixi mentes una década. Entre 1902 y 1907 dirixí 100 fonoesferes o películas rodaes pa'l cronógrafo, aparato que deixaba sincronizar imaxe e sonío grabau. Y é verdad que munches perdiéronse, aunque quedó constancia d'elles en cartes, periódicos y libros. En 1905 rodé en España de ellos filmes, como Voyage en España o La malagueña y el torero, coloreada a mano, y al año siguiente fixi La pasión o la vida de Cristo, la primer superproducción de la historia, 30 minutos nos que se usaron 25 decorados y más de 300 extras con exteriores en el monte de Fontainebleau. En marzo de 1907 casó con Cámara Herbert y como Hollywood en tal no existía, coló para Nueva York, donde Gaumont quería expandir el negocio. Si casi, el matrimonio creó la productora Solax. Al otro lado del Atlántico, fui la primer presidenta de un estudio cinematográfico. Dirigí en sin parar hasta llegar a 1000 filmes de todos los géneros posibles: western, comedias, dramas, películas de ciencia ficción, de baile, thrillers. Atrevíme con mieos feministas cuando les mujeres non tenían prácticamente derechos a rodar una película nada más con actores negros. Un tonto y les sos perres, nunha dómina de segregación racial. Enquivoquéme al refogar facer la novela Tarzán de los monos, pero lo peor foi el tormentoso divorcio que me llevó a tornar con los míos fíos a Francia en 1922. Lamentablemente, la mi carrera cinematográfica acabó pa siempre. En París non fui quien a volver a rodar, nin siquiera nos estudios Gaumont. Abúltame que la mi estrella apagóse. Mentes décadas, el nombre de Georges Méliès apareció como el del primer director de un film de ficción. Y es cierto que los hermanos Lumière patentaron en febrero de 1895 el cinematógrafo y que el 22 de marzo proyectaron en París la primer película de la historia,
la sortie des ouvriers de sus cines Lumière a Lyon-Montplaisir. Los Lumière tenían una visión científica, non artística ni comercial del so invento. Pasó nada más que un año para que otros creadores se adelantaren y entamaren a contar historias. Así na foi como Méliès entró en enciclopedias como el realizador pionero na ficción. Sí que así, la visionaria que entendió las inmensas posibilidades del cine foi Alice Guy, aunque el seu nome foi injustamente escadecido, nada más por un motivo, ser muller. Fui la primera en estrenar películas sonores, en usar efectos especiales y también rodé por primer vegada a cámara lenta para crear tensión. Lamentablemente, lo que me fai sufrir as gai agora, que ya soy mayor, foi que me borraron de la historia del cine. Alice Guy dedicó los postreros 30 años de su vida a buscarle sus películas en Francia y Estados Unidos, en sin demasiado éxito. Tenemos que nos acordar siempre de Alice Guy, una mujer a la que los libros de historia del cine amenorgaron los sus méritos a secretaria o adjudicaron la autoría de los sus films a los sus directores de fotografía, ya que decían que una mujer no podía hacer todo aquello. Nos sus 28 años dedicados al cine, la su vida personal fue nada más al fecho de ser la mujer de Herbert, un cámara inglés que dirigía las oficinas de la Gaumont en Inglaterra y Alemania. Alice, que foi escadecida pola historia, en ningún periódico apareció la súa esquela, merece ocupar un lugar entre las figuras más importantes del cine.